Yo soy Cedextre Contador y bueno, esta oportunidad vamos a hablar sobre un temita no muy tocado hoy en día, pero deben conocerlo, sobre todo aquellas personas que manejan bancos, cuentas bancarias, y es conocer un poco más sobre los aspectos básicos en una conciliación bancaria. Bien, ¿y qué es una conciliación bancaria? Simplemente llegar al punto de acuerdo entre los saldos bancarios contra mi saldo de mi cuenta de bancos, ¿no? Es llegar a un punto medio y llegar a un punto de acuerdo. Es una conciliación bancaria. Y bueno, ¿qué cosa voy a conciliar, no? O sea, se pelearon, ¿qué cosa? Una pelea una pelea encarnizada entre mis cuentas bancarias con mi cuenta de bancos. Pero precisamente son aquellas operaciones en donde eh, o por un lado o por el otro no está registrado o desconocemos su registro. Y vamos a partir sobre una de las operaciones más comunes, clásicas. No tengo mucho que decirlo, pero hay que decirlo. Y una de esas operaciones clásicas son los cheques cobrados o los cheques girados y no cobrados. ¿Ok? ¿Qué es esto? Son aquellos cheques que las empresas emiten, ¿no? Para hacer pago de sus obligaciones o algún préstamo a terceros, ¿no? A X personas o a X empresas que se dedican a hacer préstamos. Y bueno, esto definitivamente, eh, contablemente, mueve mis saldos de bancos, ¿no? Mi 10-4. Y que, como son estas operaciones, bueno, cargo mi cuenta 42 a mi cuenta de cuentas por pagar comerciales a terceros y abono a mi cuentas corrientes bancarias, ¿no? Operativas, ¿no? De un banco X. No voy a decir el nombre de un banco para no hacerlo publicidad, ¿no? Gratuita a bancos. Entonces, eh, contablemente, yo estoy deduciendo o reduciendo mi saldo de bancos. Pero ¿qué pasa en la cuenta de bancos o en la cuenta bancaria? Cuando llega mi extracto bancario, me doy cuenta de que ciertos proveedores o ciertos cheques no han sido cobrados en su oportunidad. Porque yo giré un cheque, por ejemplo, el día de hoy, 15 de abril, y a mi proveedor X, y mi proveedor X no lo ha cobrado aún. Y estamos, por ejemplo, en un hipotético caso, estamos un 5 de mayo, y aún no lo cobra, por X motivos, ¿no? X motivos. A veces no lo pueden cobrar en su momento y se olvidaron, en fin, no sé, por estrategia tal vez, no lo sé, puede pasar, ¿no? Entonces, estos cheques girados y que no han sido cobrados son materia de conciliación. Ok, entonces, cuando existen esas diferencias entre mi saldo de bancos, mi extracto bancario, contra el saldo de mi cuenta mayor de bancos, mi 10-4, entonces es que nace este proceso llamado conciliación bancaria. ¿Ok? Entonces, ¿cómo parto? ¿No? Porque tengo que partir de algún saldo. Se puede partir de ambos lados, ¿no? Desde ambos lados realmente. Se puede partir desde los saldos de mi cuenta de bancos en mayores para llegar al saldo de mi extracto bancario. O partiendo de mi saldo de mi extracto bancario para llegar al saldo de mi libro mayor. En ambos lados o en ambos casos es aceptado, ¿no? Es válido. Lo más recomendable es que siempre partas de tu saldo de su extracto bancario para llegar a tu saldo mayor. Esto para que la contabilidad sea lo más clara y precisa posible, ¿no? Hay veces que partimos de las cuentas del mayor para llegar a mi saldo de bancos, ¿no? También es válido, también como digo, también es válido y hay muchas empresas que lo hacen, ¿no? Para ver, para ver los reales movimientos que existen en las cuentas bancarias que a veces desconocemos. Y esto es lo que sucede cuando giramos cheques y a terceros y que esos terceros aún no lo cobran. Y es para tener el control, es tener el control de esos cheques. Y sobre todo, ¿por qué hay que tener el control de esos cheques no cobrados?
por el tema de los saldos, que los saldos no superen un sobregiro, que esos pagos no superen un sobregiro bancario, ¿no? Eso tiene una doble importancia, este tipo de control de los cheques girados y no cobrados, porque hay cajeros que a veces giran cheques por cumplir el cronograma de pagos sin ver o revisar, y eso puede suceder, no digo que suceda siempre, porque los cajeros deben tener un control estricto de los saldos bancarios y deben conocer si hay algún crédito, ¿no? Digámoslo así, de un sobregiro bancario. Hay empresas que solicitan este crédito como un sobregiro bancario, llamado sobregiro bancario, para poder girar cheques precisos, ¿no? A un proveedor preciso para una operación importante, ¿no? Y ojo que estos sobregiros bancarios tienen una finalidad o tienen una duración de vida muy corta. Es una duración de vida cortísima. El banco no te da un crédito porque sí, sobre todo sobre giros bancarios, ¿no? Los sobregiros bancarios por lo general tienen un tiempo de vida muy corto, de 2 días, de 3 días, de 4 días, menos de una semana. Es decir, el banco te dice, mira, ¿sabes qué? Perico de los Palotes saca. Yo te voy a dar un sobregiro bancario de 5.000 soles para que puedas girar un cheque de 10.000, ¿no? Entonces yo tengo, mi cuenta de bancos tengo 5, ¿no? Pero me faltan 5 para poder pagarle a este proveedor y poder gestionar esta operación lo más antes posible. Ok, entonces el banco me da un sobregiro de 5.000 y yo giro un cheque de 10. Estoy sobregirado, el proveedor lo cobra. Ojo que el proveedor tiene que cobrar, como requisito importante lo va a cobrar, y yo estoy en rojo, ¿no? De modo en rojo. Por lo tanto, tú tienes que reponer ese saldo antes del tiempo determinado, si no te voy a empezar a cobrar intereses, ¿no? O puede generarte algún tipo de contingencia con ese banco. Es muy importante poder tener en claro ese tema y es por eso que debemos tener en control los cheques. Pero ¿qué pasa si giraste 5, pero por ahí giraste un cheque de 2.000 a otro proveedor o para pagar, digamos, el sueldo, en fin, qué sé yo? Pierdes el control total, sobregiraste de más y perdiste una operación importante, ¿no? Es por eso que es de vital importancia llevar el control de esos cheques girados y no cobrados y por eso debemos tener el control mediante una conciliación bancaria. Bien, ¿cuáles son las otras partidas que debemos tener en cuenta y conocer? Bueno, si vamos sobre los cheques girados y no cobrados es porque partimos de mi cuenta de bancos. Pero nos vamos al otro lado cuando partamos de mi extracto bancario. Y son aquellas partidas que el banco nos cobra, como llamados los gastos bancarios. Y son aquellos gastos que son servicios que el banco nos presta y por eso nos cargan ciertos montos, ¿no? Lo más clásico, lo más conocido son los mantenimientos de cuenta, los portes, las emisiones de los estados de cuenta, las comisiones de cheques o chequeras por emisión de cheques y algún otro gasto por ahí que suceda de alguna operación extraordinaria que podamos nosotros generar. Entonces el banco nos va a cobrar ese tipo de operación. Lamentablemente los bancos nos cobran hasta por respirar y a las empresas más, ¿no? Nosotros como personas naturales a veces nos cobran mucho, imagínense en las empresas, ¿no? Y las empresas las tienen que pagar tal vez montos pequeños, porque a veces las empresas mueven miles o millones a veces, y esos montos pequeños que nos cobra el banco, pues precisamente son ínfimos, pero al final pues son gastos que la empresa tiene que reconocer, ¿no? Y bueno, eso es muy importante saberlo. Y hay otro gasto que realmente no es bancario, pero lo cobran en los bancos por ser de naturaleza, por ser por su naturaleza, lo tiene que cobrar allí, que es el ITF, que es el impuesto a las transacciones financieras.
Ese es un impuesto, no es un gasto bancario. Ojo, por eso que el nuevo plan o el plan contable general empresarial lo estipula que el ITF va como una cuenta de tributos en una 64. No está como un gasto bancario en una 63.9, por si acaso. El ITF no es un gasto bancario, es un impuesto. Y esos impuestos tienen que registrarse en su cuenta por naturaleza, en una 64. Y esos gastos, ese impuesto o ese ITF es un gasto. Y a veces es un gasto que a veces no controlamos, ¿no? No lo controlamos, sobre todo si tenemos operaciones muy continuas, ¿no? De depósitos, de cheques, transferencias, en fin, remesas, X operaciones constantemente, ¿no? Y hay empresas que mueven bastante. Sobre todo hay empresas que ingresan dinero de depósitos de diferentes partes cuando hay, manejan diferentes puntos de venta, ¿no? Entonces, es bastante complicado. Y ojo, que es bastante complicado también tener ese control sobre aquellas empresas que manejan, como decía, puntos de venta, pero con depósitos muy pequeños, ¿no? ¿No? Imagínense, ¿no? Yo trabajé hace bastante tiempo en una empresa de telecomunicaciones que manejaban cabinas de internet a nivel nacional y todos los días hacían depósitos a las cuentas bancarias, ¿no? A la cuenta bancaria de la empresa, de todas esas cabinas, ¿no? Estamos hablando de 20 a 24 cabinas a nivel nacional y llegaban depósitos de diferentes puntos y teníamos que conocer de dónde, ¿no? De dónde eran. Entonces, es una tarea bastante grande, ¿no? Y imagino que muchas empresas manejan lo mismo. Por eso es muy importante también ese tipo de conciliación, porque hay depósitos que a veces yo lo deposité, tengo mi voucher, pero no aparece en el extracto bancario, ¿no? No aparece y tengo que reclamar, porque a lo mejor no lo procesaron, se equivocaron, en fin, y tengo que reclamar. Por eso es muy importante las conciliaciones bancarias, no solamente porque tengo que generar por los cheques girados o por los depósitos o por los gastos bancarios. Es controlar, porque ojo que la plata del banco lo maneja, lo controla o lo administra el banco. El banco es un tercero y por ende, si es un tercero, debemos tener mucho control sobre esos terceros que administran nuestras cuentas, ¿no? Y eso es muy importante tener ese control en las conciliaciones bancarias. Por eso son esos gastos bancarios, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las otras partidas que a veces nos generan un dolor de cabeza, ¿no? ¿Cuáles son esas partidas? Las remesas en tránsito o las transferencias que no uno carga, ¿no? Es parecido como los cheques girados. A veces hacemos transferencias y por lo general sucede en los últimos días del mes, ¿no? Hacemos una transferencia al exterior, sobre todo cuando generan transferencias al exterior o transferencias a otras plazas, ¿no? A provincias. A veces genera un problema o un tiempo de 2 días que demora a veces la transferencia y pasó al siguiente mes. Pero contablemente para mí ya es un pago, ¿no? Yo ya pagué al proveedor, el proveedor me canceló y yo ya le pagué. Tengo una transferencia, tengo el voucher, acá está, mira, ya te transferí. Que no se efectivice todavía es un tema muy distinto, ¿no? Pero ya te pagué. Contablemente yo ya deduje o bajé mi cuenta de mi obligación de cuenta por pagar y bajé mi saldo en mi cuenta de bancos. Pero definitivamente ahí está el problema, ¿no? Debemos tener el control de esas transferencias o esas remesas en tránsito. Eso es por eso es que nace esa cuenta, ¿no? Esa cuenta en el plan contable, la 10.3, remesas en tránsito, ¿no? Porque se genera ese tipo de transacciones, ¿no? Sobre todo cuando hacemos transacciones a diferentes plazas, ¿no? A provincias o al exterior. Sobre todo al exterior, que a veces demora un poquito también, ¿no? Cuando hacemos con cartas, emitimos con carta una transferencia, una orden, entonces el proceso administrativo demora un tiempo, ¿no? Entonces genera este tipo de conciliación, partida conciliatoria, las remesas en tránsito. Eh, es muy importante, es muy importante tener en cuenta este tipo de operaciones, ¿no?
Hemos hablado de los cheques girados y no cobrados, hemos hablado de los gastos bancarios, hemos hablado de los depósitos o las transferencias o remesas en tránsito que aún están pendientes. Y hay otros que sucede, y en verdad sucede, son los depósitos por identificar. Los famosos depósitos por identificar, ¿no? A veces usamos ese término depósitos por identificar cuando realmente sí es un depósito por identificar, es un depósito que llega a nuestra cuenta bancaria y no sabemos de quién es. Sucede, ¿no? Sucede, sí, sucede casualmente y debemos reconocerlo como tal, como una operación por identificar o por un depósito por identificar. En el 80 o 90% de los casos son a veces de clientes que depositan como un anticipo y que recién el cliente te avisa después de 2 días, cuando ya pasó el otro mes, y te dice, uy, ¿sabes qué? Te hice una transferencia de 3.000 soles. Eso es por una orden de compra, por una cotización que tú me hiciste hace 4 días o hace una semana y yo te transferí. No te comuniqué porque, bueno, por el tiempo, pero te estoy avisando de que te deposité de 3.000. Pero eso fue el mes pasado, entonces tú generaste un saldo bancario y tú como contador emites tus estados financieros mensuales, haces tu cierre mensual, entonces tiene que aparecer esa partida en tu estado de situación financiera como un pasivo, ¿ok? Tienes por un lado en tu activo o en tu cuenta, en tu saldo de cuentas bancarias, la sumatoria está dentro de los 3.000, pero como no sabes quién es, lo tienes que identificar como un pasivo con otras cuentas por pagar, hasta que se identifique de qué cosa es. Y cuando se identifique, hacemos una reclasificación en el mes que sucede, ¿no? El mes que comunica, en este caso es un anticipo. Y como tal, pues tengo que reclasificar a la cuenta de anticipo. Y ojo que sigue siendo una obligación, porque los anticipos recibidos son obligaciones, por lo tanto debe ir a otras cuentas por pagar. Igual. Pero contablemente tiene que ir a una cuenta contable distinta, ¿no? Tiene que ir a una 12-2, en este caso. Pero eso sucede, ese tipo de cosas, cuando suceden los depósitos por identificar. Pero también, ojo, que existen también algunas artimañas que muchos empresarios recomiendan o obligan a hacer a los contadores o los auxiliares, sobre todo los auxiliares o asistentes, ¿no? Que le dicen, ¿sabes qué? Contabilízalo esto como un depósito por identificar. Y ojo, a veces lo registran así, sabiendo que es un depósito de un cliente y solamente por el simple hecho de no querer facturar. Y al no facturar, pues estás evadiendo impuestos, ¿no? No estás pagando el IGB. En este caso solamente sería el IGB, porque por ser un anticipo no grava el impuesto de la renta. Pero sucede estos casos también, donde tú utilizas de manera eh, malintencionada la cuenta de depósitos por identificar, ¿no? Lamentablemente, cuando realmente no es por identificar, porque todos lo saben. Toda la empresa lo sabe, este, y, y lamentablemente lo registramos así, ¿no? Como una cuenta, como una partida por identificar cuando realmente no lo es. Y hay que tener bastante cuidado con ese tema, ¿no? Porque una fiscalización podría generarte un problema tributario, ¿no? Sobre todo a la empresa, a la empresa, no a ti, porque tú recibiste órdenes, ¿no? Entre comillas, recibiste órdenes. Aunque lamentablemente hoy en día los contadores nos dejamos influenciar mucho por los empresarios y se entiende por un lado, pero por otro lado también no se entiende porque debemos ser bastante objetivos en ese tema, ¿no? Y antes que todo debemos ser bastante profesionales, ¿no? Pero bueno, es algo cuestionable, es algo que comparten muchas personas que a veces no lo entienden, pero okay, son cosas que pasan con gajes del oficio, como dicen, ¿no? Pero bueno, sucede ese tema de los depósitos por identificar. Es muy conocido ese término, ¿no? Entonces, ya hemos conocido los cheques girados y no cobrados,
que es el clásico, los gastos bancarios, que es otro clásico, las transferencias o remesas en tránsito, que no es muy usual, pero sucede, y los depósitos por identificar, o las transferencias o depósitos que llegan a nuestra cuenta si no sabemos de quién es, ¿no? Depósito por identificar. Y otra de las partidas que necesita ser un tema conciliatorio y bien estudiado, bien claro, para saber bien, es controlar, es tener un control muy minucioso. Eso sobre aquellas operaciones de las famosas medidas cautelares que SUNAT lo emite al contribuyente, ¿no? Al empresario o a la empresa. Sobre cobranzas coactivas. Las famosas cobranzas coactivas. Y eso es que tener bastante claro. Las medidas cautelares suceden cuando ya se agota todo el proceso administrativo de cobranza, ¿no? Primero te llega, pues, te llega una orden de pago por la obligación X, ¿no? De un impuesto. En este caso vamos a poner un IGB de 3.000 soles, ¿no? No lo pagaste en el tiempo, el plazo establecido, te llega la resolución de determinación y luego viene la cobranza coactiva, ¿no? La resolución de cobranza coactiva es cuando te avisan de que te van a cobrar o que te van a cargar. Ojo, te estoy avisando que te voy a cobrar. No haces caso omiso y llega la resolución de ejecución de cobranza coactiva. Es cuando ya te cobró. Cuando ya aplica las medidas cautelares a todas las entidades bancarias en donde tú tienes cuenta bancaria y te cargan por el monto que adeudas, ¿no? Y es todo un dolor de cabeza para poder determinar cuánto es lo que realmente el banco te ha cargado o SUNAT ha emitido como medida cautelar. Es todo un dolor de cabeza. Porque dentro de ello están los intereses moratorios y aparte están la comisión que el banco te cobra. O sea, encima que todavía, pues, no pagaste, el banco, SUNAT te aplica la medida cautelar, el banco te cobra porque hicieron esa transacción, ¿no? De retener los fondos, ¿no? Yo digo medida cautelar, retención de fondos y no embargo, porque todavía eso forma como un fondo garantía para que tú canceles. Ahora, si todavía encima de eso no cancelas, ya SUNAT aplica la cobranza. Y el saldo, y bueno, de ahí viene el levantamiento de la medida cautelar y luego regresa a tus cuentas bancarias normal, ¿no? Un movimiento normal. Pero es todo un proceso administrativo muy largo, ¿eh? Pero y se necesita bastante conocer y aplicarlo en una conciliación bancaria. Porque si no tienes ese control mediante la conciliación bancaria, pues definitivamente vas a tener un serio problema de identificar cuál es el impuesto, de identificar cuánto es el interés moratorio, identificar cuánto es la comisión bancaria, ¿no? Que cobra siempre el banco. Y el banco son sanguinarios, ¿ah? Son sanguinarios, te cobran una cantidad increíble en esas comisiones. A los bancos les fascina cuando llegan las medidas cautelares, ¿eh? Porque aparecen y cobran de una manera pues depredadora, ¿no? Así que hay que ser bastante cautos en esto y conocer obviamente las partidas, ¿no? Queremos conocer. Y para poder determinar nosotros y aplicar un buen registro contable, ¿no? Porque es de vital importancia saber exactamente cuándo nos cobrar, cuánto hemos adeudado y cuándo se ha cobrado. Para posteriormente, si existe algún error a favor nuestro, pues hacer el reclamo respectivo, ¿no? Esto sí, clarísimo. Bueno, si es que tienen alguna experiencia de alguna partida que no he nombrado dentro de este proceso de conciliación bancaria, lo pueden comentar
¿no? Abajo en los comentarios, y podemos juntos ir conociendo y aprendiendo aquellos movimientos que son importantes conocerlos y tenerlos en una hoja de trabajo llamado conciliación bancaria. Y eso hay que tenerlo bastante ordenado mensualmente, banco por banco. Lo más recomendable es que esté el extracto bancario y encima la conciliación, ¿no? Y mes a mes, ¿no? Y tenerlo bien guardado bajo 7 llaves. Hoy en día, pues con la digitalización de la información, pues lo más recomendable también puede hacer una hoja Excel y tenerlo guardado con clave en un Excel. Solamente debe tenerlo ciertas personas que manejen esta información y lo pueden mantener allí de manera virtual, y así ahorramos el papel, ¿no? Y contribuimos con el medio ambiente, ¿no? Obviamente, sí. Bueno, la verdad que agradezco mucho a su audiencia y bueno, denle like a esta publicación, compártanlo y suscríbanse a mi canal, y tendré muchos otros temas más para poder explicarles, ¿no? Conmigo será hasta una nueva oportunidad y muchísimas gracias. Mi nombre es Cristian Dextre y soy C. Dextre Contador. Paz y amor.